Existe una tendencia normal, natural y, y totalmente justificable en los seres humanos. Y me refiero que normalmente buscamos esconder, ocultar nuestras cosas que son más importantes, las que son más valiosas. No las dejamos a la vista. Hay una parte que mostramos a la vista de todos, pero hay una parte que es más especial, que es para nosotros más de más valor, y la escondemos. Por ejemplo, vamos a viajar. Yo mismo en las noches, cuando voy a salir a alguna parte de la ciudad, que es un lugar donde debo tener ciertas precauciones, salgo sin las tarjetas, salgo sin ciertos documentos que normalmente traigo en mi cartera, pues ya no los llevo. Si traigo ese día 3 o 4 billetes de alta denominación, no los llevo. Llevo un par de billetes chicos y así, porque no hay que exponerse, no hay que provocar las situaciones, ¿verdad? Provocar las circunstancias. Y eso es lo que hacemos. Si vamos a viajar de una ciudad a otra, igualmente, ¿verdad? Algunas cosas las ponemos en esta maleta, pero otras las escondemos acá. Sea lo que sea, ¿verdad? Pero lo hacemos de esa manera. De hecho, cuando un ladrón va a entrar a una casa, cuando entra en la casa, tiene que buscar en los closets, entre la ropa, tiene que buscar en los cajones, debajo de los cajones, detrás de los cuadros, anda buscando dónde está el tesoro que él anda buscando, ¿verdad? Esas cosas que son de alto valor, joyas, dinero y más. Las cosas de alto valor las escondemos. Alguna vez por allí, como yo ando en las ventas de garage, había una venta de garage y sucede que alguien le regalaron un mueble de madera. Nadie lo quería y el pintor que andaba pintando allí en esa casa le dijeron: ¿quieres ese mueble de madera? Dijo: sí. Y dijo: ayúdenme a subirlo a la camioneta. Y le ayudaron. En el momento en que lo levantaron, debajo del mueble había bolsas llenas de billetes. Muchos billetes estaban en bolsas pegados con cinta en la parte de abajo del mueble. Alguien escondió ese tesoro. En otra ocasión, estaban unas tinas, unas cubetas que tenían algunas moneditas de centavitos, y un amigo mío se las llevó, las compró. Cuando llegó a su casa y empezó a buscar, debajo de esas moneditas sin valor había monedas de oro. Y él me contó cómo fue toda esa anécdota. Y bueno, sí, nuestra tendencia es esconder lo más valioso, ocultarlo. En la tierra sucede igual. ¿Dónde se encuentra el famoso, el actualmente llamado oro negro? Pues hay que ir al fondo de la tierra. ¿Dónde se encuentran los metales preciosos
todas esas, la plata, el oro y los demás metales, ¿verdad? ¿Dónde están? Escondidos, hay que buscarlos, porque están escondidos. Dios los escondió. Bueno, asimismo, aquí en su palabra, la palabra de Dios en muchas partes nos dice que Dios escondió, aquí en la Biblia, escondió la sabiduría, está oculta. Aquí, entre los versículos, uno tiene que escarbar, tiene que escudriñar, tiene que ir al fondo de las palabras, al fondo de las frases. Porque allí Dios ha escondido grandes verdades, grandes conocimientos, grandes tesoros espirituales. Con esta reflexión continúo en estos capítulos de oro que estoy en Primera de Corintios, capítulo 15, y pues invitándote a que en tu vida personal, cuando leas la palabra del Señor, está bien, hay una riqueza en los versículos así inmediata, muy clara, muy a la vista. Cada versículo así a la vista tiene mucha riqueza. Pero si empezamos a escudriñar, por el Espíritu Santo, empezamos a escudriñar este versículo y este otro versículo, y seguimos escudriñando, vas a encontrar grandes revelaciones del Señor. Así es que bienvenidos a este capítulo de oro, Primera de Corintios, ¿verdad? Y vamos a ver, bueno, yo creo que quedamos en el versículo 21, en el 20, cuando dice que Cristo, las primicias de los que durmieron. Cristo se presenta como el gran fruto para Dios de toda su obra redentora. Bien, capítulo 15, versículo 21, Primera de Corintios. Vamos a continuar. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos. Bueno, creo que este sí fue el último versículo del video anterior. Dice, porque así como en Adán mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria al Señor. Amén. ¿Por qué todos mueren en Adán? Todos mueren en Adán. Bueno, Adán por su pecado permitió que la naturaleza humana fuera contaminada con el pecado. O sea, Adán se contamina con el pecado. Luego tiene hijos. Bueno, ya todos los hijos, todos los seres humanos que venimos de Adán, ya venimos con el pecado dentro de nosotros. O sea, con una naturaleza pecaminosa. Adán fue hecho por Dios sin pecado. Otra vez, Adán fue hecho por Dios sin pecado. Al momento de que Adán peca, el pecado entró en Adán, en la naturaleza de Adán. Diríamos hoy, ¿verdad? En el genoma humano. Entró el pecado. Por lógica, ahora todos los descendientes de Adán traen la naturaleza de Adán. ¿Cuál? La naturaleza pecadora. El deseo de pecar está escondido en nuestros genes. Pero en Cristo todos serán vivificados. Amén. Por la obra de Cristo en la cruz, somos regenerados. Y nuestra naturaleza de pecado en Cristo Jesús es borrada.
y empezamos una nueva vida. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Una vez más, eso de las primicias sucede como la primogenitura, sucede como, el linaje y muchas cosas que nosotros no tomamos en cuenta. Pero para Dios es muy importante. Entendamos esto. Dios no piensa como nosotros. Que nos quede claro. Dios no piensa como nosotros, como los seres humanos, en el sentido de todos los valores humanos, el entender humano de las cosas es muy diferente. Como lo pensamos nosotros, como lo creemos nosotros, a como Dios lo dice en su palabra. Es muy, muy diferente. Entonces, dice aquí que Cristo es las primicias. Dice, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿quién se presenta primero al Padre? Cristo. Y después nosotros nos presentaremos delante del Padre con Cristo Jesús. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Este es un misterio grandísimo, grandísimo, grandísimo. Dice que al final, una vez que nuestro Señor Jesucristo se apodera de todo, lo conquista todo, la muerte, el mundo, todo dominio que existe, todos los reinos espirituales de las tinieblas son conquistados, son dominados por nuestro Señor Jesucristo. Vence a Satanás, todo lo vence. Una vez que el Señor toma control de todo, se presenta ante su Padre, y le entrega el reino. Dice aquí, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Absolutamente todo. Todo lo que existe en el universo, lo que se ve y lo que no se ve. Todo será conquistado por el Señor y tomará control de todo dominio, de toda autoridad, de todo poder. Cuando eso sucede, entonces el Señor le entrega el reino a su Padre. Misión cumplida. Misión cumplida. Hubo una rebelión en el cielo. Y, digamos, Satanás tomó parte del reino, tomó la tercera parte de los ángeles, estableció un reino de tinieblas, tomó control de la tierra, todo eso que, la obra de Satanás, tomó control de vidas. Pero la obra de Cristo incluye no nada más nuestra salvación, también incluye restaurarlo todo, volverlo todo a su estado original, como era al principio. Y para eso el Señor vino a la tierra, hizo su obra redentora, peleó y venció al pecado, ha vencido a Satanás, ha vencido la muerte, ha vencido al mundo, todo lo venció, todo, y toma el poder. Apocalipsis nos dice, ¿verdad?, que de Él es todo el poder, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo le pertenece a Cristo Jesús. Entonces va y se presenta ante su Padre y le entrega el reino, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Esto es una guerra. Esto es una guerra.
donde Cristo es el vencedor y logra vencer a todos sus enemigos. Todos son vencidos. Y dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahí está el último enemigo, el final, cuando vence a la muerte. Por eso es que como Él venció la muerte, nos puede dar vida a nosotros, la vida eterna. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Amén. Aquí esto es bello, ¿eh? Fíjate cómo tiene relación con lo que decía al principio. A ver, es bien importante que cuando leamos un versículo, busquemos aplicarlo en diferentes sentidos y palabra por palabra revisarla. Atención con lo que voy a decir. Cuando leas un versículo, ese versículo te dice lo que estás leyendo, pero también hay verdades que están en ese versículo que no te las está leyendo, que no te las dice, pero ahí están escondidas. Por ejemplo, dice Pablo que él subió hasta el tercer cielo. Hasta el tercer cielo. Otra vez, dice que hay un tercer cielo. Si hay un tercer cielo, entonces tiene que haber un primero y un segundo. Fíjate que en ese versículo no te dice que hay un primer cielo y un segundo cielo. No te lo dice. Pero al decirte que hay un tercer cielo, nos está diciendo claramente que hay primer cielo y segundo cielo. No podemos decir que hay un cuarto cielo, porque nos dice que hay, lo único que nos dice la palabra es tercer cielo. Pudiera haber un cuarto y un quinto cielo, pudiera. No estoy haciendo doctrina de eso, ¿eh? Entonces, sí, muchas palabras que están allí, te repito, nos dice otras verdades que están ahí mismo, ocultas, que no nos las dice explícitamente, pero ahí están. Y así hay muchísimas escrituras con enseñanzas tácitas, escondidas, pero muy evidentes, muy claras, de las cuales sí se puede hacer doctrina, porque ahí está. Es muy claro. Por contraposición lo podemos ver fácilmente. Entonces, es un ejercicio muy interesante, muy importante. Hazlo. Y te vas a dar cuenta que cuando lees lo que está escrito y aprendes, también vas a leer lo que no está escrito. En ese mismo versículo hay cosas que no están escritas, pero nos las está diciendo. Claramente nos las está diciendo. A ver si después hago un ejercicio al respecto, porque créeme que son cientos y cientos y cientos. Bueno, entonces dice aquí, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dice que alguien le sujetó a Cristo todas las cosas debajo de sus pies. Y dice acá, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él,
claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Si todas las cosas Dios el Padre las sujetó bajo los pies de Cristo, sujetó las cosas, pero el Padre no se sujetó a los pies de Cristo. Eso es muy evidente. No lo dice, pero aquí está detrás. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Plan perfecto, restauración total, absoluta. Dios es uno. Dios es uno. Ahora, hay un tema en la palabra del Señor que es muy vapuleado, muy golpeado. Hay un tema que es, en gran manera, siempre ha sido un tema muy discutido, muy atacado. Me refiero a la Trinidad. El primer ataque es, bueno, ya sabes, que la palabra Trinidad no viene en la Biblia. No te preocupes, la palabra adoración tampoco. La palabra adoración no viene en la Biblia, ¿eh? Y bueno, este tema de la Trinidad, hay miles y miles de personas atacando y poniendo en duda que Dios pueda manifestarse de tres formas: como Padre, como Hijo y como Espíritu. Dicen que eso no es posible. Por favor. Mira, yo te voy a decir algo, mi pensamiento. El tema de la Trinidad ni siquiera sería discutible. Dios es perfectamente trino. Y Dios tiene la absoluta facultad de manifestarse como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. En lo personal creo que es un tema sin discusión. No me atrevo yo a hablar de la Trinidad, a discutir de la Trinidad. No me atrevo, por favor. Es como, hace poco alguien me decía, ¿sabías que hubo dos Evas? Hablemos de otro tema, por favor. Mejor hablemos de otro tema. Hay temas que huelga hablar de ellos. ¡Qué fastidio! Hay otra temática por ahí en las redes tremenda, ¿eh? En lo personal me da risa, ¿eh? De hecho, alguien me mandó un mensaje. Es acerca de que la Tierra es plana. Que la Tierra no es redonda, segura. La Tierra es plana. Ay, señora. Si alguien quiere discutir conmigo ese tema, no me voy a prestar a eso. Es perder el tiempo. Es sin sentido. Hablemos de algo interesante. Tal cosa sucede con la Trinidad, ¿eh? Habiendo 500 versículos, por decirlo así rápido, 500 versículos que nos confirman que Dios se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y lo refiero porque aquí tenemos ¿verdad? Dice que al final Cristo mismo se va a sujetar a su Padre. ¿Para qué? Y dice, para que Dios sea todo, en todos. Entonces, Dios
es uno. Dios es uno. Pero ese uno tiene esa facultad de manifestarse de tres formas. Tú has sido hecho a imagen y a semejanza de Dios. Otra vez, tú has sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Imagen es una cosa, semejanza es otra cosa. Imagen quiere decir que la misma figura del cuerpo humano, cabeza, brazos, así, igual, es la figura de Dios. Dios tiene esa figura, esa es la imagen. Y la semejanza habla ya de cómo estamos estructurados internamente. Dios tiene mente, tú tienes mente. Dios tiene memoria, tú tienes memoria. Dios tiene alma, tú tienes alma. Dios tiene corazón, tú tienes corazón. Dios tiene voluntad, tú tienes voluntad. Entonces, una cosa es la imagen y otra cosa es la semejanza. En la semejanza, como Dios es trino, nosotros somos trinos. ¿Tú tienes cuerpo? Sí. ¿Tienes alma? Sí. ¿Tienes espíritu? Sí, ahí está. Tú eres trino. Te lo voy a poner más claro. Al morir, cuando tú mueras, tu cuerpo se separa del alma y del espíritu. Los tres se separan los tres. El cuerpo vuelve al polvo, el espíritu sube a Dios y el alma, si has aceptado a Cristo, pues va a la vida eterna. Si no has aceptado a Cristo, esa alma va al infierno. Tú eres trino, Dios es trino. Hay muchísimas, por eso, en realidad, qué fastidio tener que tratar de convencer a personas necias negando la Trinidad de Dios. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ay, Dios mío, Dios mío. Este es para mí el versículo más complicado de la Biblia. Otra vez, este versículo es para mí el versículo más complicado de la Biblia y el más difícil de explicar. Si alguien de los que ven estos videos tiene alguna revelación al respecto de este versículo, me encantaría escucharle. Voy a volver a leerlo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Está diciendo que hay quienes se bautizan por los muertos. ¿Qué quiere decir? Que había en ese tiempo personas que se bautizaban por su abuelito, en lugar de su abuelito que ya había fallecido, en lugar de su hijo que había fallecido, en lugar de su mamá que había fallecido. Había personas haciendo esa práctica doctrinal. Dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Recuerden que este tema viene desde los primeros versículos del capítulo 15, hablando acerca de la resurrección. El tema es la resurrección. Dice, andan algunos diciendo ahí que no hay resurrección. Y entonces Pablo empieza a disertar, a justificar que sí hay resurrección y que si no hubiera resurrección, entonces todo lo de Cristo es un cuento, es un invento, no sirve para nada si no hubiera resurrección.
Es más, dice que si no hubiera resurrección, tú y yo seríamos los más miserables de todo el mundo. Locos, fanáticos por creer una tontería que no existe. Eso es lo que Pablo está defendiendo. Pero llegaba a este versículo donde dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Dice, si en ninguna manera los muertos resucitan. O sea, si los muertos no van a resucitar, entonces, ¿qué van a hacer aquellos que se bautizan por los muertos? Es el único versículo que hay en la Biblia acerca de este tema. No hay ningún otro. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? O sea, asegurando, sí hay quienes se bautizan por los muertos. Y ahora, el que lo está comentando es Pablo, el apóstol Pablo, diciendo que ahí hay personas que se bautizan por los muertos. Pero lo que me sorprende es que Pablo aquí diga, y si no hay resurrección, entonces, ¿qué van a hacer? Pablo está afirmando que sí hay resurrección. Pero dice, pero si diéramos por hecho que no hay resurrección, entonces, pues, ¿qué van a hacer aquellos que se bautizan por los muertos? Muy interesante, muy interesante. Ojalá nunca vaya a haber alguien que diga, pues aquí dice, Pablo dice aquí que se podían bautizar por los muertos, así que bautícenme, porque mi esposa o una hermana, pues bautícenme porque mi esposo ya se murió y no se entregó a Cristo. Yo me voy a bautizar, pero en el nombre de mi esposo. Ay. Tremendo. No tenemos fundamento bíblico para sustentar algo así y darlo por válido. O decir que sí se puede. Ahora, el hecho de que algunos lo hicieran, diríamos, eso no significa que sí se puede. Pero Pablo, con esta frase que dice ahí, es como si lo justificara. Como que Pablo diría que eso está bien, que sí está bien bautizarse por una persona que ya murió. Pareciera que Pablo estuviera avalando tal cosa. Voy a buscar los originales, el griego, para revisar este pasaje todavía con más detenimiento. Es importante revisarlo. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice Pablo, a ver, si no hay resurrección, ¿a poco creen ustedes que yo me iba a andar arriesgando la vida por ese Cristo, si fuera un Cristo mentiroso? Si Cristo no hubiera resucitado, pues yo no iba a andar arriesgando mi vida. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Es un pasaje bello, ¿eh? Les aseguro por la gloria que de ustedes tengo. ¿Cómo que la gloria que de ustedes tengo? ¿Qué es eso? A ver, ¿ustedes me dan gloria? No se refiere a eso. Os aseguro, dice, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿a qué se refiere Pablo? Cuando nosotros le compartimos a alguien y a través de nosotros se recoge un fruto, las personas se convierten y luego seguimos trabajando en sus vidas y les ministramos la palabra de Dios, les enseñamos los caminos de Dios. Ese trabajo que estamos haciendo con aquellas personas, para Dios es muy valioso y Dios nos recompensa. Ese trabajo que hacemos tiene un gran valor delante de Dios y es Dios quien nos recompensa. Esa es nuestra gloria, esa recompensa que Dios nos va a dar.
es nuestra gloria por el trabajo espiritual que hacemos. Dice, les aseguro, hermanos, que cada día muero. Les aseguro que cada día muero. Esto es verdad. Cada día muero. Sí. Tú también, amado hermano. Cada día mueres en Cristo Jesús. Mueres trabajando, te inviertes, estás gastando tu vida, te desvelas por el Señor, compartes tu vida con otros, das tu propia vida a otros. Eso es morir por el Señor. Cada día muero, cada día me desgasto, aleluya, para el Señor. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Una vez más, vuelve a subrayar, hermanos, si hay resurrección. Si no hubiera resurrección, ¿ustedes creen que yo hubiera pasado todos los peligros que pasé predicando la resurrección de Cristo? Voy por todos los pueblos predicando la resurrección, arriesgando mi vida. Miren, en Éfeso hasta fui atacado por fieras, dice aquí. Dice, batallé en Éfeso contra fieras. ¿Y de qué me hubiera aprovechado eso? Si los muertos no resucitan, bueno, pues si los muertos no resucitan, entonces, hermana, dele vuelo a la hilacha, vámonos. Hermano, no hombre, invíteme unas caguamas, hermano. Perdería su tiempo el hermano, que yo nunca he tomado en mi vida, ni un par de cervezas, jamás en toda mi vida. Pero bueno, uso la expresión porque es muy coloquial, totalmente, ¿verdad? Hermano, invíteme a pecar, hombre, ¿qué tiene? O sea, si no hay resurrección, si esta vida es la única vida y no va a haber vida eterna y no hay juicio final ni nada, y no le tenemos que rendir cuentas a nadie, hombre, ahorita voy a ir a asaltar un banco, ¿qué tiene? Ahorita voy a ir a asaltar, voy a salir de pobre. No, le voy a dar vuelo al sexo fuera del matrimonio y bueno, al cabo, ¿qué? No hay resurrección. Pues comamos, bebamos, vivamos una vida desenfrenada. ¿Qué tiene? Pues al cabo mañana vamos a morir y no pasa nada. No hay infierno, no hay vida eterna, vida nomás es esta. Pudiera uno decir, ay Dios, qué tremendo, ¿verdad? Dice Pablo, no se dejen engañar, sí hay resurrección, sí hay resurrección. Creo que los argumentos de Pablo son del Espíritu Santo, son contundentes. Pablo me convence. Amén. Sigamos, amados hermanos, hablando de Cristo, hablando de su obra, hablando de su muerte, aleluya. Hablemos de que en Adán todos mueren. O sea, por culpa de Adán, todos merecemos la muerte. Pero gracias a Cristo, que venció todo, amén, aleluya, aleluya, que venció todo, y Él nos devuelve la vida, amén. Si hay resurrección, si hay vida eterna, cuidado si hay infierno, cuidado si hay infierno. Entonces, llegará el momento en que Cristo Jesús se presenta al Padre y una vez que toma el dominio de todas las cosas y sujeta todo dominio, todo poder y toda autoridad,
lo sujeta debajo de sus pies. Entonces se presenta ante el Padre y le entrega el reino. Aleluya. Y luego él mismo, se entrega al Padre para que todo sea restaurado y el Dios Trino vuelva a ser uno solo. Esto es fantástico, es hermoso, es glorioso. Capítulo de oro, Primera de Corintios, capítulo 15. Y te diré como cuando yo era niño y todavía había pocas expresiones conocidas en el ámbito artístico y en el ámbito de las películas y de las novelas, ¿verdad? Al final te decían, continuará. Hasta nos decían, no deje de ver el siguiente capítulo por este mismo canal, ya ve esta misma hora. Entonces yo le digo a usted, continuará, lo que viene está bellísimo, bellísimo, se lo recomiendo, Así es de que, bueno, por este mismo canal, el canal de José Luis en el Facebook. Y bueno, pues le espero y le invito en el nombre del Señor. Amén. Sonría, Cristo nos ama. Bendiciones.